¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Este fin de semana ha ocurrido algo increíble. Mauricio Macri dijo que no tiene nada que ver con la deuda. Él no quería para nada la deuda. Le decía a sus colaboradores, yo no quiero la deuda, basta por favor. Pero ellos seguían tomando deuda. Aquí hay tantas cosas para decir. ¿Qué clase de presidente es aquel que le dice a quienes trabajan en el Ministerio de Hacienda, Economía, etcétera, les dice, por favor no tomen más deuda? Y ellos sí lo hacen. ¿Qué clase de hombre era el que estaba dirigiendo? Pero creo que hay algo peor. ¿Qué clase de hombre es aquel que echa la culpa a sus compañeros? Yo no fui. Mentiroso serial como es Macri. Miren esto. En noviembre ya se hablaba de la deuda impagable de Macri. Deuda, la herencia impagable. Entre 2015 y 2019... trepó del 52 al 81% del Producto Bruto Interno. También hubo un importante cambio de la composición a favor de la deuda, etcétera. Bueno, esto es lo que pasaba ya en noviembre. Esto es lo que estábamos hablando desde hace años, desde este lugar, en C5N. Era una deuda inmanejable que un día iba a explotar, y esto ocurrió. Y cuando estaba terminando el gobierno de Macri, ya por noviembre teníamos ese título. La deuda era impagable. Y tenemos que hacernos a la idea de que la deuda puede ser impagable o muy difícil de manejar. Y tenemos que acompañar al gobierno nacional en esa posibilidad. Esto es hambre o pagar a quienes prestaron dinero cuando no debían hacerlo. Y hacernos responsables todos de la incapacidad de Macri, que ahora todo lo arregla diciendo, yo no fui, fueron ellos. Yo les decía que no se metan tanto en deuda, un día los mercados no nos dan más y qué vamos a... Esto cuenta él, ahora lo van a ver. Pero antes vamos a presentarles a ustedes una especie de editado sobre el transcurso de la deuda. Estiramos un momentito, cómo no. Está el editado allí, son frases que hacen a todo lo que se ha venido diciendo, por lo menos brevemente, sobre la incursión que ha tenido Macri en el mundo de la deuda, la última de las cuales es esta un poco desopilante, perversa. Hay una enorme perversidad narcisista en los dichos de Mauricio Macri que van a ver a continuación en cuanto las computadoras se pongan en orden. ¿Podemos? Va, ahí vamos. Está todo cuidado, que yo conozco los mercados, ya no te da más plata, no vamos a ir a la mierda, no, tranquilo, ahora que seguir encima no se puede tomar deuda eternamente y corregir eso. Y después cuando vino, me pasé un año y medio, fue una pesadilla. Bueno, este es un corte más breve. Me gustaría poner, ya que fuimos por ese lado, el corte general, el largo, aquel en el cual él está reunido en Villa La Angostura, una serie de personas, adherentes naturalmente al macrismo, y empieza a contarles cómo fueron las cosas, tratando como siempre de quitarse la culpa de encima y entonces endilgársela a Duhovne, que por supuesto también la tiene por incapaz, a Caputo, que es el gran negociador de los comienzos de la deuda, otro gran perverso, Sturzenegger, pero le echa la culpa solamente a ellos. ¿Y dónde había presidente? Escuchemos esto. He escuchado hablar del endeudamiento. 2 de cada 3 pesos que tomamos de deuda fue para pagar deudas del gobierno anterior. En nuestro gobierno la deuda creció el 26% del PBI. En el gobierno kirchnerista creció el 38% del PBI. Hoy el nivel de la deuda es 100% del Producto Bruto. Nosotros lo habíamos dejado en un 13%. Esto lo dijo Duhovne. Hoy tiene niveles de endeudamiento bajísimos, tanto a nivel del gobierno, como a nivel de las empresas, como a nivel de las familias. No se enteró, pero de los 39.000 millones de dólares que nos dio el fondo, se fugaron 30.000. Se lo llevaron sus amigos, presidente, y algún día le va a tener que explicar a la Argentina dónde se fueron. Bueno, todas las voces que podamos encontrar coinciden, empezando por Duhovne, en que no había deuda, no había endeudamiento, había una vieja deuda que el gobierno anterior, el que estuvo hasta el 2015, había acotado y pagado siempre, siempre, en los intereses, en todo lo que correspondía. Se llegó al 2015, se tomaron las decisiones que ustedes conocen, regalarle 14, 15 mil millones de dólares a los fondos buitres para poder pedir dinero por todo el mundo. Ese dinero ahora pretenden cobrarlo en el mostrador directamente, en efectivo, cash, y no se puede. Joseph Stiglitz, que fuera premio Nobel de Economía,
lo dijo con absoluta claridad. Esa deuda, la renegociación con los acreedores debe incluir la quita de capital y los intereses. Tiene que ser así. Cuando Duhovne dijo el noviembre del 2016, es decir, muy poco tiempo después de haber asumido en el cargo, que no había endeudamiento, está haciendo un reconocimiento muy pero muy importante para entender esto que decía Stiglitz. El gobierno argentino hoy tiene una deuda neta, si le restamos lo que se debe a sí mismo después de que nacionalizó los fondos de pensión, de 20% del PIB. Si le sacamos de eso los organismos internacionales, 16, y de esos 16 puntos, 8 denominados en moneda extranjera. Es una deuda realmente muy baja. Las empresas tienen un endeudamiento inferior a 1/3 de su patrimonio. Son niveles de apalancamiento bajísimos en cualquier medida. Parece mentira que este grupo de mentirosos haya hablado de la pesada herencia. Imaginen lo que se podría decir ahora. No hay términos, no hay manera de designar aquello que ha quedado después de la tierra arrasada de Mauricio Macri y esta gente que estuvo manejando el país. El mismo ministro de Hacienda reconocía que era bajísima, casi que ponía énfasis. ¿Y cómo no iba a ser así? Miren esta placa. 2002 es lo más alto, mire dónde estaba. Pero después empieza a bajar, 2004, 2005, y mire el recorrido hasta el 2015. Es una leve curva en la cual el desendeudamiento era total. Y mire lo que pasa después, con la llegada de esta gente al gobierno. Por eso, cuando uno escucha lo que ahora vamos a presentarles de Mauricio Macri, hablando en Villa La Angostura, frente a un grupo de seguidores, parece mentira. Es un gran perverso, es de un narcisismo absoluto. Narcisismo, perversidad, tiene que ver con que el otro nunca importa, salvo que nos sirva a nosotros mismos. Y esto ha hecho Macri, con sus colaboradores, con su gente, y lamentablemente, con el propio país. Está todo cuidado, que yo conozco los mercados, ya no te da más plata, no voy a la mierda, no, tranquilo, requisito. Encima no se puede tomar deuda eternamente y corregir esto. Y después cuando vino, me pasé 1 año y medio, fue una pesadilla. Dolor para acá, dolor para atrás. Y aparte siempre le digo, decirles calma, esto va sin saber si va a parar, la peñadilla, si Trump se enojaba de vuelta a los chinos, los turcos, las cosas que van pasando. Pero la verdad que los últimos 30 días, a pesar de estar destruidos anímicamente después de 1 año y medio, fueron una experiencia increíble, porque fue como de un momento en que ya me llevaba la energía de todos ustedes, me llevaba. Es insólito. Él era el que estaba presidiendo. Es decir, era el que tenía que fijar las condicionantes. Como dijo Alberto Fernández, perplejo, ya lo vamos a ver. Esto es inadmisible. Pero miren, vamos a recorrer algunos de los términos de la deuda oficial. La deuda pública superó el 90% en el tercer trimestre del año pasado. Durante la gestión de Macri trepó del 52 al 91,6%. Esto hizo este hombre, que ahora dice que fueron los otros, que fueron sus colaboradores. Mire cada uno de estos títulos. De la herencia de Macri quedan 98 años, sí, porque tomó deuda a 100 años. Lo hicieron sus ministros y él lo defendía, diciendo, estamos en el mundo, pertenecemos al mundo. Qué tontos que fuimos, de verdad. Y qué cómplices que fueron algunos para entender como positivo que alguien se endeudara por 100 años. Récord. De cada 10 pesos que se recauda, 3 van a pagar intereses de la deuda. Usted recauda 10 pesos en el país y 3 van a pagar los intereses de la deuda. Poco más de Macri. Siempre le decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, ya no te da más plata, no voy a la mierda, no, tranquilo, requisito. Encima no se puede tomar deuda eternamente y corregir esto. Y después cuando vino, me pasé 1 año y medio, fue una pesadilla. A mí me impresionó mucho que un presidente de la República diga
que él sabía que tomar deuda irresponsablemente iba a hacer explotar la Argentina, que él ya se dio cuenta en el 2017 cuando hizo campaña diciendo que tenía la economía controlada y que la mejor solución que encontró fue pedirle dinero al Fondo Monetario para pagarle esos acreedores y usó el dinero en cualquier cosa menos en pagar esas deudas. La verdad es que yo no entendí muy bien si estaba en un grupo terapéutico o seriamente está hablando un expresidente que decía semejante cosa. Yo no sé si era una terapia de grupo o seriamente un expresidente le decía a los argentinos que él sabía que estaba destruyendo la economía argentina, pero que bueno, siguió adelante con su lógica destructiva. Ahora, si Macri ha descubierto después de semejante desparramo que armó en la economía argentina el obvio daño que genera un endeudamiento desmedido, bueno, no tengo ninguna duda en eso, seguramente él lo aprendió. El resto de los argentinos ya lo sabíamos de antes. Más curioso que Macri a esta altura es un macrista. ¿Qué hay en una persona que se considera un seguidor, un devoto, un admirador de Mauricio Macri? ¿Qué es lo que rescatan? De verdad que es una curiosidad. Porque no solamente causó todo el daño tremendo, que alguna gente puede decir, a mí no me importa, yo estoy en la meritocracia, yo hice lo mío, pago mis intereses, vivo correctamente, los demás que se arreglen. Está bien, esta es su manera de ver el mundo. Uno no puede compartirla de ninguna forma. Pero después, ¿cuál es el detalle que encuentran a favor de Macri? ¿Dice la verdad? ¿Es un hombre que se corresponde con una transparencia, con algo de credibilidad en alguna de las cosas que dice? Me da toda la impresión de que es lo contrario. Y hablando de la deuda, esta deuda tan difícil de pagar, de la que están dando una dura batalla el gobierno nacional y sobre todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, nosotros tenemos que trabajar de ciudadanos. Este cuadro marca lo que le han hecho al país. La línea verde habla de la fuga de capitales, mire qué cerca de la línea punteada roja, que habla de la deuda pública en moneda extranjera. Es decir, todo lo que se tomó de deuda, la línea punteada roja, es prácticamente lo mismo que se fugó de capitales en la línea verde. Esto es inadmisible. Esto es haber provocado demasiado daño y hacerlo casi conscientemente para que los amigos pudieran sacar todo el dinero del país, todo lo que se han llevado, para que lo traigan cuando se les antoje. Son exportadores. Ustedes cobren el dinero, manténganlo en Estados Unidos, hagan su negocio, hagan su vida. Y si dentro de 5 años o 10 años lo quieren traer, bueno, entonces sí, háganlo. Pero mientras tanto, nosotros somos gente de la ortodoxia económica, gente que decimos, aquí hay que comportarse con el mercado. El mercado es el que manda, nunca el Estado, nunca las necesidades de la gente, siempre ellos. Siempre una especie de banda que se roba a los países, que le quita el pan de la mesa a sus propios compatriotas y después levanta una bandera y la agita y dice viva la patria. Aquí tenemos a Federico Storani, que dice que la gestión de Macri fue extremadamente mala. Bueno hubiera sido, Federico, y tengo consideración por Storani, que lo advirtieran un poco antes, insistamos con el título. Lo vamos a escuchar ahora. Pero la gestión de Macri fue muy mala, muy mala. ¿Desde cuándo? Desde el primer día. ¿Qué podían esperar de Mauricio Macri y del neoliberalismo? De verdad. Sobre todo un alfonsinista, al que siempre consideré hasta hace un tiempo a Federico Storani. ¿Qué podían aguardar de un gobierno neoliberal? Fuera Macri o fuera cualquier otro, porque pudo haber sido cualquiera. Si fue Macri, imaginen ustedes qué cerca está cualquier persona de llegar a la presidencia si piensa como el establishment le sirve. No había otro camino, iban a hacer lo que hicieron. Por eso debieron advertirlo antes, el nombre de la historia del radicalismo. Escuchémoslo de todas formas a Federico. Muy desafortunada que su primera aparición, muy poco tiempo después de haber dejado el poder, sea para repartir responsabilidades a diestra y siniestra, como si él no hubiese tenido nada que ver con la gestión, que cuando uno hace un balance no puede hacer otra conclusión, una gestión extremadamente mala, ¿no? Yo siempre le decía a todos, cuidado, que yo conozco los mercados, no te da más plata, no vamos a ir a la mierda, no, tranquilo, hay que seguir. Encima no se puede tomar deuda eternamente y corregir esto. Y después cuando vino,
Me pasé un año y medio, fue una pesadilla. Está clarito que el número de déficit financiero va a parar a deuda, y está clarito que alguien lo dijo acá también que me precedió, que el gasto está ahí arriba. En el presente, cuando vos hablas algunas cosas y vos te las comés y bien comida está, pasás que la ortodoxia, que esto, que lo otro, y viene la campaña y te dan, y termina la campaña y te saludan, te dicen la campaña, ¿no? No importa. En un momento lo tenés que hablar seriamente. Mirá este cuadro. Con los constructores del índice jubilatorio algún día, con Rodolfo lo vimos. Y dijimos, che, pero esto se va a la mierda. Bueno, el propio Melconian va a dar respuesta a lo que acaba de decir. En el IAE fue, nos vamos a la mierda. Y no fuimos a la mierda, claro. Macri, Melconian, y la verdad es que en términos un poco más delicados, muchos pensamos que ha sido un verdadero desastre. Le decimos tierra arrasada, hablamos del estropicio, hablamos de la perversidad, y ellos lo dicen de esta manera, en forma más drástica. Pero quizás sea lo único que puedan hacer, ese reconocimiento. Eso sí, en el caso de Melconian no tiene él una responsabilidad directa, pero en el caso de Macri sí. No obstante, le echa las culpas a los demás. Miren ustedes este cuadro. Lo verde es lo que había que pagar, como venía el gobierno en el 2015, en moneda extranjera sobre la deuda. Antes de Macri es lo verde. Después de Macri es lo que quedó en amarillo. En el 2020 había 3.300 millones de dólares de compromiso. Ahora hay 25.000. Esto es lo que tiene que afrontar Alberto Fernández ahora. En el 2021, 4.900, lo llevaron a 20.000. En el 2022, 4.500 lo llevaron a 37.000. Estos incapaces. Deje este cuadro un momentito más, señor director, porque nada más que en la comparación, a veces estas cuestiones visuales son importantes para mantener un alto nivel de indignación. Y después viene Macri y dice, yo no fui, fueron ellos, yo les dije que los mercados después no te prestan y entonces ¿qué vamos a hacer? Y nos vamos allá mismo. Es increíble lo que nos ha pasado. Macri nos ha ocurrido. Duhovne, Sturzenegger, que ya venía con trayectoria, Caputo, que ahora debe estar asesorando para cobrar las deudas a las empresas a las cuales le dijo, préstennos dinero que después se lo vamos a cobrar a la Argentina. Pasó ahora para el otro lado del mostrador. Todo esto que se está diciendo es irrefutable, lamentablemente, dolorosamente. Esto es así. Están cobrando aquellos que prestaron el dinero a la Argentina, los que hicieron la vuelta completa, prestar para después cobrar a la Argentina. Y se llaman patriotas, se agitan la bandera y salen a las calles y ocupan las plazas con cualquier pretexto, muchos de ellos. Mire, vamos a escuchar un poco como aliviadoramente sobre el tema de la deuda a estos líderes. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. No debemos permitir que desde algunos sectores de la antipolítica digan finalmente son todos iguales. No es cierto que todos seamos iguales. No es cierto. No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos. Decidimos terminar con esa deuda de 50 años y le dijimos que al Fondo Monetario Internacional basta la deuda externa. La Argentina paga, la Argentina se libera, la Argentina construye su destino. No debemos permitir que desde algunos sectores de la antipolítica digan finalmente son todos iguales. No es cierto. Esa independencia económica es la que permitirá llevar hasta el fin las previsiones de la justicia social. Y esa independencia económica será la que nos permitirá mantener la soberanía integral de la nación. Esa independencia económica será la que nos permitirá plantarnos delante de quien quiera avasallarnos.
Ahora no se puede plantar delante de nadie la Argentina. Ojalá que el coraje intelectual de los líderes actuales de la Argentina les permita hacer pie, por lo menos, frente a la andanada de juicios, a la prepotencia internacional de la que ya fue víctima la Argentina. Por eso es absurdo que estemos recorriendo el mismo camino con una persona que todo lo que dice como si fuera un chico. Yo no fui. Tiró la piedra, rompió la ventana y después fue y le dijo a la señora, fue el vecino de al lado, yo no tengo nada que ver. Esta es la personalidad y la característica de Mauricio Macri. La culpa es de otro. Se parece lamentablemente en esa manera de ser de esa parte de la Argentina a esto que ocurrió en Villa Gesell. Fue otro. Se quisieron sacar el asesinato de encima, culpando a otra persona. Es el mismo recorrido mental, el yo no fui, yo nunca tengo culpa de nada. Es muy triste, porque una cosa son estas 10 personas que cometieron esta tropelía atroz, este asesinato en Villa Gesell, y otra cosa es un presidente de la República. Es otra historia. Mire lo que ha pasado con la provincia de Buenos Aires, lo que le han hecho a la provincia y lo que le siguen haciendo los medios. Lo invito a trabajar de ciudadano. Lo invito a trabajar para que usted sepa. Mire, ámbito hoy. Deuda de Kicillof condiciona la gira europea de Alberto. A nuestros colegas de ámbito le pregunto, ¿así que la deuda es de Kicillof? Muchachos, Kicillof lleva 1 mes y medio en el gobierno. ¿Cómo va a ser deuda de Kicillof? Kicillof es una víctima más, como todos los habitantes de la ciudad de Buenos Aires. Deuda de Kicillof, culpa de Kicillof. Este Kicillof también condiciona la deuda europea de Alberto. O sea que por culpa de Kicillof, Alberto va a tener que pasar algunos malos ratos. Miren este número, esta placa de lo que dejó María Eugenia Vidal, que sigue siendo blindada hasta de esta manera, con estos títulos que uno no puede comprender. ¿En dónde es que se traban? Bueno, mire este otro título sobre Kicillof. El cronista dice, deuda, la City se espanta por Kicillof. Se espanta por Kicillof la deuda, no por María Eugenia Vidal y lo que va a ver ahora a continuación. No por la deuda impagable que tomaron. Axel Kicillof no tiene fama de ser un buen negociador. Ya le pusieron que tiene fama de no ser un buen negociador. Caramba, es raro, ¿no? Porque todavía no empezó a negociar, está haciéndolo y no da la impresión de que lo esté haciendo mal. Quienes transitan mesas de póker creen que su personalidad no puede sostener la mirada de un blufeo. Mirá qué análisis, ¿no? Esta es la manera de pegarle sistemáticamente a Axel Kicillof. Por otra parte, no se trata del blef ni del póker. Se trata de la personalidad, del coraje con el que hay que afrontar todo esto. Y ahí viene su trabajo de ciudadano, día por día, hoja por hoja, de ciertos diarios, de ciertos medios. Usted va a leer este ataque. Si usted no se da cuenta a lo que están jugando, va a terminar creyendo, porque es lo que consiguen, va a terminar creyendo que Kicillof es el que contrajo esta deuda, no María Eugenia Vidal, que sigue tan de vacaciones como Macri, pasándolo muy bien, lo bien que hace, pero que tenga en cuenta el daño que provocó en la provincia de Buenos Aires, del que ahora se tiene que hacer cargo Axel Kicillof. Hay más de todo esto, pero queremos recorrer el camino de las responsabilidades. Este número, 4.400 millones de dólares, no es de Kicillof, no es por culpa de Kicillof. Esto es María Eugenia Vidal y su gobierno desaprensivo. Esta es la Cunza, que después lo premiaron por no saber nada, poniéndolo al frente de las finanzas ya del propio país. Mire este otro número, mire el 82% en dólares que tiene la deuda. Esta es la verdadera mochila. El 82% son pasivos en moneda extranjera. Esta es la gran barbaridad. Decía todo jubilado, que yo conozco los mercados, ya no te da más plata, nos vamos a ir a la mierda, no, tranquilo, hay que seguir. Encima no se puede tomar deuda eternamente y corregir eso. Y después cuando vino, me pasó 1 año y medio, fue una pesadilla. Hoy cuando Alberto Fernández le responde esta locura, esta perversidad inadmisible a Macri, Clarín no titula Alberto Fernández habló de Macri que dijo que nos fuimos allá mismo. No, elige este otro título para en ese contexto más o menos contar un poquitito de lo que ocurrió con Macri. Mire esto, porque este es el trabajo, e insisto con esto que tenemos que hacer cada día. Si no nos damos cuenta, otra vez nos va a suceder lo mismo. Viven mintiendo, viven persiguiendo, viven hostigando. Tenemos allí
Ahí está. Negociación con acreedores. Alberto Fernández volvió a defender a Kicillof. Qué pesado que está Alberto Fernández con Kicillof, ¿verdad? Esto es lo que le están diciendo. Volvió a defender a Kicillof. ¿Quién es Kicillof? Que metió una deuda de 4.400 millones de dólares más en la provincia de Buenos Aires y ahora no sabe cómo salir porque no sabe jugar al póker, porque no sabe mentirle mire, imagínese usted a quién, a los que después se convierten en fondos buitres. Alberto Fernández dijo hay que dejarlo hacer y esperar. Este es el título de la mafia de Clarín para hablar de lo que Alberto Fernández dijo sobre las manifestaciones de Macri cuando señala, yo no fui, fueron mis colaboradores, ¿qué tengo que ver con todo esto? Si yo les decía, mirá que los mercados se nos van a venir encima, los mercados después no te perdonan, yo les aviso, muchachos. ¿Y qué? ¿Ustedes hagan lo que quieran? ¿Les señalaba? ¿O era el presidente para decir, no, muchachos, esto no va? ¿Cómo que me venís con otra deuda? ¿Otra vez voy a poner en el boletín oficial que hemos contraído una deuda? Más de ninguna manera. Si fuera el presidente, era una persona que estaba de vacaciones de 4 años jugando a ser presidente porque era lo que le faltaba en su vida. Ser presidente del club del que era hincha, ser jefe de gobierno en una ciudad, siempre encaramándose sobre distintos tipos de desgracias, pero allí estaba. Y de pronto, para darse un gusto, para darle por la nariz a su padre, que pensaba que era un inútil, convertirse en presidente de la República. Y como a esta gente, a estos clarines violentos, les viene muy bien cualquier cosa, si le van a hacer el gusto y le van a regalar todo lo que sea, el hombre llegó a presidente y generó esa deuda con la que dice, yo ya no tengo nada que ver. Yo creo que hay que dejarlo andar a Axel. Yo lo he escuchado mucho en este viaje, viajamos juntos a Israel y tuve la oportunidad de hablar mucho con él. Y está bien lo que él está planteando, hay que dejarlo hacer y hay que esperar. La Argentina no quiere caer en default, pero lo que tampoco quiere es pagar irresponsablemente a costa de postergar a los argentinos. Hay muchísimos argentinos necesitados. La Argentina tiene que volver a movilizar la economía y no es posible seguir derivando recursos a pagar una deuda que va a ser imposible en algún momento de ser pagada y lo mejor es tratar de, lo que hizo Axel, parar la pelota, revisar, postergar un poco la fecha de pago y tratar de convocar a los acreedores a la racionalidad y al análisis de lo que objetivamente le está pasando a la economía argentina. Y tiene derecho, porque cualquiera puede recordar a Kicillof hablando de la deuda en el Congreso. La deuda que te lleva al default, la deuda que te lleva a la ruina, es la deuda en moneda extranjera, en dólares, con el sector privado. Esa deuda era 43.000 millones de dólares. ¿Saben qué hicieron en 2016? La hicieron crecer un 90%. Están aplicando un cambio estructural para la Argentina para volver a ese viejo modelo de país que tiene un pequeño problemita. Ese pequeño problemita es que la mitad de los argentinos se quedan afuera. Hay que cerrar los números con la gente adentro. Hay que cerrar los números para la gente. Eso están, hay que cerrar los números con la gente adentro, no con el Fondo Monetario Internacional adentro, no con esos incapaces que generaron la deuda. Mire lo que dice este título, deuda externa en las provincias, Buenos Aires la peor de todas, porque Macri, además, alentó que las provincias se endeudaran. Y es terrible eso, porque las provincias no tienen ingresos en dólares. Por lo menos el gobierno nacional, de las exportaciones, del superávit comercial puede tomar dólares. Pero ¿de dónde toman dólares las provincias que incauta o perversamente también se endeudaron? Deuda que contraían, en la mayoría de los casos, con el hermanito de Caputo que en Nueva York cobraba las comisiones. Macri le decía, pidan deuda. Las provincias, los gobernadores, les encantaba, salían y pedían deuda, cosa que no sucedía hasta 2015. ¿Usted escuchó alguna vez la deuda que habían contraído las provincias? Nunca. No solo endeudó el gobierno nacional, sino que lo hizo también con las provincias. Escuchemos a Alberto Fernández sobre este tema. Además, no es solo la provincia de Buenos Aires. Mendoza, Córdoba, Chubut, son otras provincias, Tierra del Fuego, que han tomado deudas en dólares y que, bueno, hoy en día complican el escenario de las provincias, que fueron inducidos por el gobierno nacional en un momento en que todos celebraban que la tasa que pagaba Argentina era de 7 puntos, 8 puntos.
pero en realidad en ese momento la tasa del mundo era de 1 punto. Y muchas provincias creyeron que esa era una buena alternativa y ahora terminó siendo una enorme trampa. Como siempre ocurre con la... Pero fueron inducidas, quizás lo dice Alberto Fernández en la continuidad, por el gobierno nacional. O se le impide que tomen deuda y se las ayuda de otra forma, o se le dice tomen deuda tranquilamente, alguien la va a pagar. Además yo no fui, yo no les dije nada, fueron ustedes los gobernadores, fueron ustedes los ministros, yo, en este caso no se puede decir yo argentino, porque no lo hicieron como verdaderos argentinos en la defensa de los intereses del país. Una provincia que no se endeudó, una provincia que empezó muy mal porque el periodismo, o el hostigador periodismo de las mafias mediáticas capitalinas, la tenía loca la gobernadora. Llegamos a pensar que no iba a resistir, que se iba a caer. Se puso de pie, armó el gobierno y fue reelecta por buena mayoría. Estoy hablando de Alicia Kirchner. Creo que único caso, o de los poquitísimos que no tomaron deuda, quiere decir que se podía vivir sin tomar deuda, aún en medio de las dificultades que tuvo que afrontar en el comienzo de su gobierno. También los gobernadores tienen la responsabilidad de hacer lo que hicieron, porque por más que a mí me induzcan a hacer algo, siempre tengo la libertad como gobernador de hacerlo o no. La provincia de Santa Cruz, por ejemplo, también fue inducida y prefirió no hacerlo. Y ahí tienen la provincia de Santa Cruz con sus cuentas bastante saneadas cuando nos decían que iba a ser Venezuela. Entonces, también existe la responsabilidad de los gobernadores. Debo resaltar el valor periodístico de la nota de mis compañeros de Hagan Algo. Un poco de periodismo no viene mal. Es decir, las preguntas que provocan respuesta que a usted le puede interesar, esté de acuerdo o no con lo que se está diciendo. Bravo, Iván, Julián, Noelia, en lo que les corresponde por este excelente trabajo, que nos permite tener puntos de partida, mire, para varios días, porque aquí faltan varios de los temas considerados por el presidente de la República. Todo esto siempre está hecho con la idea de que usted se perfile mejor, desde el lugar ciudadano, que no lo pasen con títulos como ese. Si usted lee aquello de, no se apuren con esto, bueno, apúrense entonces, ya estamos apurados. Kicillof lanzó un plan para reparar casi 800 escuelas en la provincia. Hace a lo mismo que estaba diciendo, no se preocupen. Lanza Kicillof un plan para reparar casi 800 escuelas en la provincia. Lo que no se hizo por parte de María Eugenia Vidal, que no fue capaz de ir cuando la explosión de Moreno, que le costó la vida a 2 queridísimas personas de una escuela de la ciudad. Bueno, ahora se está trabajando en las escuelas, todo un plan, se pone en marcha y hay que hacerlo, porque la mirada hacia Kicillof no es la mirada blindada que iba hacia María Eugenia Vidal, que había comprado a todo el periodismo, que tenía cabida para hacer cualquier cosa que sería ocultado, y que ponía dinero y regaba de dinero todo para efectivamente evitar las críticas. Kicillof no lo va a hacer. A Kicillof no se le va a sacar un dinero que no corresponda. Y está bien, porque ese dinero sirve, por ejemplo, para hacer escuelas. Pero mire el tratamiento, es bueno esto, ¿verdad? Después de todo lo que pasó en la provincia de Buenos Aires, mire el tratamiento de la página 10 del diario La Nación de hoy. El redondelito en toda esa página es todo lo que ocupa lo que hoy hizo Kicillof. Hay que trabajar de ciudadano también, tratando de advertir cómo ocultan, cómo ningunean, cómo se llevan por delante la verdad. En toda la página, mire, esto es lo que había hoy. Kicillof anuncia un plan para arreglar escuelas. Así se juega. Y usted tiene que saberlo, usted tiene que advertirlo, porque ellos, como dice Lula, que lo diga él. Porque estos días se ha hablado muchísimo de diferentes cuestiones que tienen que ver con acreedores, con bonistas. Yo quiero decir que el gobierno de la provincia de Buenos Aires viene a saldar la deuda que tiene con los y las bonaerenses en materia de infraestructura educativa, que eso para nosotros es una prioridad
y que hemos tenido que lamentar sucesos espantosos cuando eso no se hizo y que eso no tiene que pasar nunca más. Es una obligación del gobierno de la provincia tener las escuelas en condiciones seguras. ¿Querés? Por eso es importante que sepamos cómo hacen las cosas. Yo creo que esto tenía un valor muy especial. Ojalá que mañana puedan rectificarse un poco porque nos damos cuenta y tratamos de que todo el mundo, por lo menos los seguidores de C5N, lo puedan advertir. Nos vamos a ir, pero quiero invitarlo a Julián. ¿Qué tal, Julián? ¿Cómo estás? Doctor Hugo. Quiero invitarte con algo que ha conmovido a los Estados Unidos, que es lo de Kobe Bryant. Es un material que ahora se ha visto, pero yo lo recibí por otro motivo hace algunos días, enviado por Adrián Paenza. ¿Te gusta el básquetbol, no? Sí, sí, y me parece que ha sido impactante, ¿no? La noticia, sí. Dramática en un punto, y el mundo del deporte lo siente enormemente. Aquí hay un trabajo de edición y una maravilla deportiva excepcional. Nuestra manera de recordarlo a Kobe Bryant es esta, Julián, estas jugadas que hacía Jordan y que él, de muchacho, fue copiando y fue pensando para hacerlas exactamente igual. Lo que ustedes van a ver a continuación es un prodigioso trabajo de edición, tomando jugadas de Jordan que después repite Kobe Bryant. Van a ver, ahí está, haciendo lo mismo Kobe Bryant que Jordan. El mismo tipo de jugadas. Esta la va a ver hecha por Jordan y acto seguido por Kobe Bryant. Y esta otra es Jordan girando de esa manera y ahora lo va a ver a Kobe Bryant girando de esa misma manera. Es asombroso. Mire el genio de Kobe Bryant, también por supuesto el de Jordan. Ahí está haciendo lo mismo Kobe Bryant que lo que hizo Jordan. Mire esa jugada. Y ahora esta. Son dos personas distintas, haciendo lo mismo como si fuera un calco. Mire esta jugada y mire esta. El amague igual, para escaparse y tirar de esa forma. El amague igual, y meter el mismo doble. Es un prodigio de edición, por otra parte. Mire esa jugada, exactamente la misma. Otra vez. Otra vez. Es fantástico, verdaderamente. No sé, mire esta. Ahí está, y ahora va Kobe a hacer lo mismo que Jordan. ¿Y esta? ¿Y esta? Yo cuando vi este material, inmediatamente lo llamé a Adrián Paenza para decirle que había quedado estupefacto. No solo por el genio de estos dos notables hombres del básquetbol, sino también por la edición. Ahí van, con la lengua afuera, que era característica de Jordan, también Kobe. Tributo a Kobe. Si fue capaz de hacer lo que el más grande de todos los tiempos, como piensan muchos, de Michael Jordan, es porque él también está en el podio de los más grandes jugadores y deportistas del mundo. Muy amigo de los argentinos, muy admirador de Messi, relativamente a distancia, amigo de Messi y de todos los jugadores, dijo alguna vez que Manu Ginóbili era uno de los dos jugadores, el otro era Jordan, por el que hubiese sido capaz de pagar una entrada para ver un partido de la NBA. Ese hombre ha muerto de una manera trágica. Nosotros queríamos evocarlo de esta forma, mostrando lo que mejor ha hecho en su notable vida de deportista.